Advertencia. El siguiente programa contiene historias paranormales reales contadas por nuestros invitados. Los sucesos que conocerás a continuación son perturbadores, aterradores e inquietantes. Si eres una persona susceptible y fácilmente sugestionable, considera que podrías tener pesadillas y desbloquear miedos que cambiarán la forma en que ves el mundo que te rodea. Dicen que los ojos son el espejo del alma, pero ¿qué pasa cuando esos ojos no reflejan nada? Solo un abismo negro, sin fondo, sin vida. Esta noche en el Club de las 3:33 AM hablaremos de uno de los fenómenos más inquietantes del folclore moderno, los niños de ojos negros. No importa si crees en ellos o no, porque cuando toquen a tu puerta, ya será demasiado tarde. Relatos reales, testimonios documentados, experiencias compartidas en foros y confesiones que hielan la sangre. Estos niños no piden ayuda, exigen entrar, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, los dejes pasar. Apaga las luces y ajusta tus audífonos. Bienvenido al episodio más perturbador hasta ahora. Buenas noches, amigos del terror. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 30 del Club de las 3:33 AM. Mi nombre es Marco Barlo y para mí es un gusto que me estés acompañando en este largo viaje hacia el mundo del terror y lo desconocido. Recuerda que si te gusta mi contenido, no dudes en darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartir con aquellos que consideres amantes del terror. También te recuerdo que si tienes historias o vivencias del mundo paranormal, puedes compartirla con nosotros en nuestras redes sociales o en la caja de comentarios de cada uno de los videos. El día de hoy quiero presentarte una serie de historias que son realmente aterradoras. Historias sobre uno de los fenómenos que vive cada vez más gente, especialmente en las noches. Estos fenómenos de los que te hablo son apariciones y manifestaciones de seres oscuros y seres de bajo astral. Pero no son manifestaciones comunes. Estas manifestaciones tienen una característica que hace que estas vivencias sean especialmente macabras. Estas entidades oscuras se manifiestan en forma de niños. Niños que tienen ojos completamente negros. No tienen blanco, no tienen iris, parecen cuencas absolutamente vacías. Así que sin más preámbulo, déjame contarte 5 historias de los niños de ojos negros. Eran mediados de diciembre. Nevaba con fuerza esa noche y Jake, un paramédico que regresaba a casa tras un turno de 12 horas, manejaba por una carretera solitaria al norte de Vermont. Eran cerca de las 2:45 de la mañana. El aire estaba helado y la neblina hacía difícil ver más allá de unos metros. De pronto, entre la bruma blanca, Jake divisó 2 figuras pequeñas a un lado del camino. Frenó bruscamente. Eran 2 niños. Uno parecía tener unos 10 años, el otro no más de 6. Ambos llevaban ropas anticuadas, como sacadas de una película antigua, y no tenían abrigo. El mayor levantó la mano pidiendo ayuda. Jake bajó la ventanilla y les gritó que se subieran al auto. Ellos no se movían, solo lo miraban. Cuando encendió las luces altas para verlos mejor, su estómago se contrajo. Ambos tenían los ojos completamente negros, sin iris, sin blanco, solo un vacío, como si no tuvieran alma. Un sudor helado
le recorrió la espalda. El niño mayor se acercó lentamente y dijo: ¿Nos puedes llevar a casa? Mi madre se va a enojar si llegamos tarde. Jake cerró la ventanilla y pisó el acelerador con fuerza, dejando una nube de nieve detrás. Durante 15 minutos condujo sin mirar por el espejo retrovisor. Sentía que si lo hacía, los vería sentados en el asiento trasero. Nunca supo qué eran. Nunca volvió por esa carretera. Era una noche tranquila en un pequeño vecindario de Carolina del Norte. Clara, de 28 años, vivía sola en una casa alquilada cerca del bosque. Estaba viendo una serie cuando escuchó los primeros golpes en la ventana. Pensó que era el viento, hasta que los golpes se repitieron. Esta vez, 3 toques exactos, lentos, rítmicos, como si alguien la llamara sin prisa. Se acercó lentamente y miró por la persiana. En la oscuridad apenas distinguía una figura, un niño, solo, parado frente a su ventana. No debería de haber nadie a esa hora. No tenía vecinos con hijos pequeños. El niño levantó el rostro y entonces Clara retrocedió con un grito ahogado. Los ojos del niño eran completamente negros, profundos, brillaban con la luz del porche como 2 pozos sin fondo. ¿Puedes dejarme entrar? Me perdí. Necesito usar el teléfono, dijo con una voz demasiado calmada, casi robótica. Clara no respondió. Corrió a cerrar todas las puertas. Cuando volvió a mirar por la ventana, ya no estaba. Pero los toques continuaron. Ahora en la parte trasera de la casa, después en la parte delantera. Durante casi 1 hora los golpes se movían del lugar, como si el niño no caminara, sino que apareciera en cada sitio al mismo tiempo. Llamaba, pedía entrar, siempre con la misma frase. Clara nunca abrió. Llamó a la policía, pero cuando llegaron no había rastro de huellas, como si nadie hubiese estado allí. Solo un pequeño papel pegado en su ventana. Volveré cuando tengas miedo. Henry era un granero que vivía en Kansas, en medio de la nada. En sus 60 años de vida, jamás había experimentado algo fuera de lo normal. Su rutina era simple: cuidar su ganado, dormir temprano y levantarse con el sol. Pero una noche de noviembre, mientras revisaba las cámaras de vigilancia conectadas al granero, notó algo inquietante. 2 figuras pequeñas, paradas frente a la puerta del granero, sin moverse. Pensó que eran niños perdidos. Agarró su linterna y salió. Al llegar, sintió un frío antinatural, distinto al del clima. Los niños seguían allí. Uno de ellos dijo: ¿podemos ver a tus animales? Henry se detuvo. Algo no estaba bien. La voz del niño no sonaba humana. Era como si saliera de un eco lejano. Ambos tenían la cabeza baja. Henry apuntó su linterna y ahí lo vio. Los ojos negros, absolutamente negros, sin pupilas, sin blanco, solo oscuridad.
Los niños levantaron la vista al mismo tiempo y ambos dijeron al unísono: Déjanos entrar. Henry retrocedió y casi tropezó. Sintió una presión en el pecho, como si el aire se espesara. Intentó gritar, pero no salía sonido. Corrió de regreso a su casa, cerró todo, apagó las luces. Desde la ventana los vio caminar lentamente hacia la entrada. Luego desaparecieron. A la mañana siguiente, al revisar las cámaras, las grabaciones estaban corruptas. Solo se escuchaba una interferencia y una voz que susurraba: Gracias por mirar. Desde entonces, Henry duerme con un arma bajo la almohada. Dice que aún los ve a veces, parados en el maizal, esperándolo. Eran casi las 2 de la madrugada. Estaba estacionado frente a casa de mi novia esperando a que bajara, después de una pequeña discusión por mensajes. No quería que nos fuéramos a dormir enojados. Estaba oscuro y tranquilo. El único sonido que se escuchaba era el tic-tac del reloj del coche. De pronto, un golpe suave en la ventana trasera del lado derecho. Pensé que había sido una rama o tal vez un animal, pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo. 2 niños parados en la banqueta. No los había visto llegar, ni había escuchado pasos. Tenían ropas extrañas, como anticuadas, y la forma en que estaban era demasiado estática. No se movían, no pestañeaban. Uno de ellos dio un paso hacia adelante y dijo: Señor, ¿podemos usar su teléfono? Me quedé congelado. En ese momento, todas las alarmas internas me gritaban que algo no estaba bien. Bajé ligeramente el vidrio y antes de que pudiera hablar, el segundo niño se inclinó hacia la ventana y dijo: Mi madre va a preocuparse. Por favor, déjanos entrar. Entonces los vi. Los ojos, negros, totalmente negros, como si no tuvieran alma, como si fueran vacíos. La voz me temblaba mientras les decía: lo siento, no puedo. Y en ese instante, ambos desaparecieron. No corrieron, no caminaron, solo desaparecieron, como si el aire los hubiera absorbido. Encendí el auto, giré la llave, pisé el acelerador como si huyera de un incendio. No miré atrás, no hasta estar en casa. Esa noche no pude dormir, y lo peor es que, aún con las ventanas cerradas del coche, la voz del niño sonaba clara, como si estuviera dentro de mi cabeza. Trabajo como recepcionista nocturno en un pequeño motel al borde de la carretera. Nada especial hasta aquella noche. Eran poco después de las 3 de la mañana, la hora en que las cosas suelen ponerse raras. El vestíbulo estaba en silencio. Solo el zumbido de las luces fluorescentes acompañaban mi aburrimiento. Entonces, la campanita de la puerta sonó. Entraron 2 niños, un niño y una niña, mojados por la lluvia, con ropa vieja y desteñida. No tendrían más de 10 años. Me pareció extraño que no vinieran con un adulto, más aún que llegaran a pie a esa hora. Caminaban lento, en línea recta, como si supieran exactamente hacia dónde iban. Se pararon frente al mostrador. La niña habló primero. Queremos una habitación, solo por esta noche.
Les pregunté si venían con sus padres. El niño respondió: No, ellos vienen más tarde. Mi piel se erizó. Había algo antinatural en la forma en la que hablaban. Fríos, mecánicos, sin emoción. Y luego, cuando la niña levantó la vista, lo noté. Los ojos completamente negros, sin iris, sin blanco, sin alma, como si la oscuridad la habitara desde adentro. Me congelé. Tartamudeando, les dije que no podía dejarlos pasar sin un adulto, y entonces los dos se sonrieron. Una sonrisa que no era infantil, era algo más viejo, como si sus rostros jóvenes ocultaran algo mucho más antiguo. De pronto, sin que yo hiciera nada, todas las luces del vestíbulo parpadearon y se apagaron. Solo quedó encendida una luz de emergencia detrás de mí. Cuando volví a mirar, ya no estaban. Ni huellas, ni gotas de agua en el suelo, nada. Pero eso no es lo más aterrador. Cuando revisé las cámaras de seguridad para entender cómo se habían ido, la cinta estaba distorsionada, como si alguien la hubiera manipulado. Solo un cuadro estaba claro: el momento en que ambos niños levantaban la cabeza y miraban directo a la cámara, sonriendo. Como te diste cuenta, estas historias son realmente inquietantes. Espero de verdad que te hayan gustado y sobre todo que te hayan puesto a pensar. Que te hayan puesto a pensar qué fue lo que sintió cada uno de estos personajes. Pero sobre todo, que te hayan generado la pregunta más importante de todas. ¿Qué harías tú si estuvieras en uno de esos casos? Y más aún, ¿qué harías tú si en estos días, saliendo de la escuela, regresando del trabajo, saliendo de tu casa, pero siempre en la noche, y de repente apareciera uno de estos niños, te pidiera ayuda, te pidiera entrar, te pidiera que le ayudaras con una llamada telefónica, recordando que estos niños no lucen como normalmente los conocemos, sino que tienen ojos completamente negros? ¿Tú los ayudarías? Amigos del terror, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo te agradezco que hayas permanecido hasta este instante. Muchas gracias por la preferencia. Y no quiero despedirme sin antes desearte que tengas una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y espero sobre todo, después de escuchar estas historias, que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.